que están dentro de la exodoncia, rama de la cirugía. ¿Sí? La exodoncia es la parte de la cirugía que se encarga de todo lo concerniente a la extracción dentaria. Y dentro de la extracción dentaria, ¿sí? Dentro de la exodoncia, perdón, está la odontosección y la alveolectomía, que son maniobras facilitadoras. ¿Sí? Ahora le voy a compartir pantalla, así nos ordenamos mejor y podemos empezar. Bien. Entonces, es la rama de la odontología que estudia todo lo concerniente a lo que es la extracción dentaria. Eso es exodoncia. ¿Sí? Y alveolectomía, perdón, odontosección, no es más que la sección de un segmento en dos o tres para facilitar su extracción. Eso es la odontosección. Puede ir acompañado o no, puede ser complementada por otra que es la alveolectomía. ¿Entiende? Entonces, todo lo que involucre sección de una pieza dentaria, ¿sí? Seccionamiento, ya sea siguiendo el eje longitudinal o no, sería odontosección. ¿Sí? La siguiente. Esto va a ser con una evaluación final, así que por favor tomen nota, de esa manera también sabremos la gente que está presente. Ahí sí pueden ver, entonces, son aquellas que presentan una dificultad que convierte una exodoncia Doctor, convencional todavía a no una está exodoncia de presentando médico el Power. especial. ¿Perdón? Todavía no está presentado el Power. Soy ayer, pero... Ay, puse. ¿Ahora pueden ver? Ahora sí, Ahora doctor. sí, 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 doctor. ahora sí. Ah, bien. Perdón, perdón. Pasa que prendimos dos compus y él me hizo anfitrión y ahora recién estamos. Bueno, primero quería definir lo que es una exodoncia compleja, ¿no? Para diferenciar de lo que es una extracción convencional, una exodoncia convencional. Fíjense ustedes que en qué momento una exodoncia convencional empieza a complejizarse, ¿sí? Va a variar, o sea, depende de varios factores, que sea compleja o no, ¿sí? Por ejemplo, una exodoncia que se realiza con medios especiales, ¿sí? O por factores médicos, farmacológicos, o exige que una exodoncia convencional se transforme en quirúrgica, dice de mayor trauma, pero eso hay que tomarlo con pinzas, porque al realizar una odontosección, lo que la finalidad que perseguimos es disminuir el trauma, porque esa extracción convencional podría producir un trauma mayor si no tomamos los recaudos. Y una de los recaudos es la odontosección, para evitar ese trauma mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos categorizar esa exodoncia compleja? ¿Sí? Por enfermedad del paciente. Piensen ustedes alguna enfermedad que pueda complejizar. Usted esté frente a un paciente con una enfermedad sistémica, ¿sí? Una comorbilidad también se puede llamar. Por ejemplo, un paciente especial, un paciente epiléptico. Y entonces la idea es terminar lo antes posible con el menor trauma posible. ¿Sí? Por falta de cooperación del paciente. ¿Sí? Hay pacientes muy inquietos, hay pacientes que son psicógenos, o sea, tienen factores psicógenos asociados, por ahí tuvieron exodoncias previas eh, con un recuerdo no muy lindo, digamos, que hayan pasado, entonces todo eso hace que el paciente no coopere en la extracción convencional. Cuando tenemos que realizar extracciones múltiples, ¿sí? Y queremos acelerar el tiempo operatorio, cuando hay alteraciones locales, ¿sí? Por ejemplo, alguna infección localizada, algún proceso, ¿sí? Que al realizar las maniobras de lateralidad, las maniobras de los tiempos operatorios convencionales, vamos a producir dolor. La odontosección disminuye la fuerza necesaria, ¿sí? Ya que disminuye el cuerpo dentario. Por complicaciones intraoperatorias, o sea, estamos realizando convencionalmente en un paciente normal,
¿sí? Hay cooperación del paciente, pero hay una complicación intraoperatoria durante las maniobras. Entonces, en ese momento se transforma en compleja y la tenemos que categorizar en este rubro. La odontocisión en sí es un procedimiento, como dije hoy, el cual se divide un diente en varios segmentos, ¿sí? Para facilitar y reducir el trauma. De esta manera disminuimos la fuerza necesaria para la luxación de una pieza dentaria, más cuando es o multiradicular, ¿sí? Que necesitamos mayor fuerza para la luxación. De esta manera minimizamos el trauma quirúrgico. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Presten atención. Dientes multirradiculares, coronas destruidas, ¿sí? Ya sea por caries, ya sea por fracturas, por restauraciones extensas. Cuando tenemos acceso limitado, significa, por ejemplo, que tenga, que sea un diente impactado, también puede ser dientes en infraoclusión, acceso limitado por la misma apertura bucal del paciente o por la propia situación del diente en la arcada, ¿sí? Principalmente en los dientes posteriores tenemos menos acceso, obviamente. Dientes ectópicos y heterotópicos, ¿sí? Heterotópicos quiere decir alejados del sitio de erupción. Y ectópicos significa en una posición anómala en el sitio donde normalmente están erupcionados, ¿no? Dientes de giroversión, por ejemplo. Dientes pilares de prótesis. ¿Por qué? Generalmente estas piezas dentarias reciben más fuerza de lo normal y tienden a fortalecer su periodonto, o sea, a hipermineralizarse, disminuye su espacio periodontal, por ende tiene menos capacidad de luxación. Y obviamente son más rígidas las tablas y más posibles de ser fracturadas en los momentos de tracción o luxación. Entonces, eso nos lleva a la posibilidad de realizar una odontosección. ¿Sí? Extracciones atraumáticas. Cuando uno realmente planifica realizar una odontosección en un caso clínico donde la pieza dentaria es para luxación normal, pero uno quiere evitar esa luxación para mantener el continente óseo, para evitar trauma, porque en el futuro se va a realizar implantes o algún tipo de prótesis, entonces queremos minimizar la reabsorción futura post-extracción. Esa es una indicación, entonces, para pensar en odontosección, ¿sí? Seguimos. Estas van a ser indicaciones radiográficas. Raíces curvas, divergentes, cuando hay proximidad al seno maxilar o al conducto dentario inferior, y cuando hay procesos apicales. Piense que las raíces curvas y divergentes tienen mayor rango de fractura cuando uno realiza la luxación. En manos inexpertas por ahí o en manos con poca práctica, si uno no tiene la experiencia suficiente, podemos realizar esa fractura apical y la podemos complicar peor y no solamente pasar de odontosección a alveolectomía, ¿sí? Y generalmente estas raíces, cuando son muy delgadas en los ápices, tienden a quedar los ápices. Entonces, alarga el tiempo operatorio. Entonces, directamente planificamos realizar una odontosección. Anomalías radiculares, ¿sí? Eh, cuando hay reabsorciones dentales internas o externas que debiliten las raíces, hipercementosis e hipermineralización ósea. Estas son indicaciones radiográficas para pensar en odontosección. ¿Sí? Las indicaciones específicas. ¿Por qué digo específicas? Porque en el 90% de las veces hay que realizar esta odontosección, que son los dientes retenidos y los semirretenidos. ¿Sí? Dentro de ellos están los dientes impactados por algún obstáculo, ya sea dentario, patológico o un obstáculo óseo o una detención de la erupción normal. Y la infraoclusión o erupción incompleta también son indicaciones específicas. Las contraindicaciones, ¿sí? O sea, cuando no vamos a realizar una odontocección en infecciones agudas, para evitar la propagación de ellas.
En realidad, una infección aguda es una contraindicación relativa porque la idea es tratar la infección, ¿sí? Realizar una buena profilaxis y llevar a cabo la odontosección. En pacientes inmunocomprometidos sin tratamiento previo, y en la limitación severa de la apertura bucal. Es muy difícil eh, tener acceso a esa pieza dentaria con un instrumental rotatorio. Entonces, la primera maniobra que vamos a realizar en este caso no va a ser la odontosección, sino previa alveolectomía para acceder a un mayor continente dentario para producir así la luxación y luego, si logramos aumentar esa apertura, podemos realizar la odontosección sin problema. Pacientes especiales, ¿por qué pacientes especiales? Porque no colaboran. Entonces, estas odontosecciones no podríamos realizarlo con anestesia local de manera convencional en un consultorio, tendríamos ya que pensar en quirófano. Pero también se puede realizar la odontosección, son cuando indicaciones relativas. ¿Sí? Hueso alveolar insuficiente, cuando hay riesgo de comunicación bucosinusal u oroentral para los que conocen otros términos. ¿Sí? En este caso no vamos a realizar la alveolectomía en realidad para esa odontosección, cuando hay hueso insuficiente. Está una contraindicación para alveolectomía, no para odontosección. ¿Sí? Igual ahora vamos a ir a una ronda de preguntas, a debatir cualquier cosita, no hay ningún problema. Los principios que hay que tener en cuenta para realizar la odontosección. Lo primero que hay que saber es que obviamente la finalidad que hay que separar corona de raíces o guiarnos por el remanente dentario y separar las raíces. ¿Sí? A mi modo de ver, lo mejor es separar las raíces, no la corona de las raíces. Si el caso lo propone, o sea, en el 90% de los casos, la idea es separar las raíces, porque si separamos la corona, después hay que seguir separando las raíces, o sea, vamos a hacer dos pasos en vez de hacerlo uno solo. ¿Me siguen? Entonces, directamente desde la cavidad, ya sea de caries o la cavidad del lecho que no haya quedado la fractura, iniciamos esa odontosección teniendo en cuenta la anatomía dentaria del diente en cuestión. ¿Sí? Ahora vamos a ver las diferentes secciones de acuerdo a la pieza dentaria y de acuerdo al maxilar. Mantenerlo, si en el caso de que realicemos la odontosección siguiendo el eje del diente, tenemos que mantener la orientación del eje, tener en cuenta la implantación de esa pieza dentaria. ¿Sí? Y seguir ese eje, porque vamos a hacer una acción que va a terminar no cerca de la furca, ¿sí? De la zona de furcación, sino en otra zona donde no la planificamos. Hay que respetar la anatomía dentaria. Y otro principio es evitar el sobrecalentamiento. Es muy común por ahí los instrumentos, el instrumental rotatorio que está desafilado, obviamente produce mayor calor. Y si por ahí no tenemos la suficiente potencia en la turbina, produce empaquetamiento, aunque sea un instrumento nuevo. Y si no hay buena irrigación, también, entonces bota la fresa. Y hay un detalle no menor. Este íntegro, cuando iniciamos la odontosección, hay que realizarlo con una piedra, chicos. Chicos, colegas, damas y caballeros, ¿no? Esa cilíndrica troncocónica o redonda para lo que es esmalte. Luego, cuando ya estamos en dentina y próximo a la furcación, podemos tranquilamente cambiar a fresa, cilíndrica o troncocónica. ¿Sí? ¿Y hasta dónde vamos a realizar esa sección? Porque esta es la duda de todos. Realizamos la odontosección, volvemos a hacer, ponemos el elevador, damos vuelta porque el elevador hay que introducirlo en la zona donde realizamos esa sección y girar levemente para producir esa sección, completar la sección, porque la idea no es realizar la sección a fresa de por medio, sino realizar una sección incompleta, dejar un mínimo puente. Para esto hay que tener a mano siempre, estar munido de la radiografía preoperatoria. Entonces, si hicimos una correcta o medianamente correcta radiografía, vamos a poner el negatoscopio, vamos a agarrar nuestro instrumental rotatorio, vamos a poner desde la zona
oclusal o lo que quede remanente y medir nuestra fresa, superponer sobre la radiografía y ver qué tanto es el largo desde la furcación hasta el remanente dentario. Entonces medimos, ¿sí? Y con ese parámetro vamos a realizar nuestra sección. Porque si hacemos completa vamos a lesionar toda la zona periodontal de la furca y podemos producir infecciones. La idea es completarlo con nuestro elevador, ¿sí? O con nuestro escoplo. De esa manera separamos las raíces y vamos a ver cómo se separan levemente o hace un clic cuando realizamos esa sección, ¿sí? Seguimos. Hay que tener en cuenta, como dije hoy entonces, la anatomía aplicada a la zona a intervenir, o la anatomía quirúrgica, ¿sí? En molares superiores, recuerden que el primer molar tiene tres raíces. El segundo molar puede llegar a tener tres raíces, puede copiar la anatomía del primero, como puede ser birradicular, como fusionarse las dos vestibulares y la palatina divergente. Y hay un 5% de los casos donde son monorradiculares como los terceros. Los terceros también puede copiar la anatomía del primero y el segundo, pero en menor proporción. Vamos hoy a no complejizarnos tanto y vamos a hablar solamente del primer molar. Se entiende que si tenemos tres raíces, hay que hacer una sección para dividir las dos raíces vestibulares, mesial y distal, ¿sí? Una T, el palito largo, ¿sí? De la T va a ser para las dos vestibulares. Y después, si no tenemos diente vecino, ni por mesial ni por distal, podemos hacer la T directamente, ¿sí? Completar bien la sección a ambos lados y separar la palatina de las dos vestibulares. Y si tenemos, realizamos esa T se convierte en I, divergentes hacia palatino, ambas secciones. ¿Me siguen? De esa manera tenemos las dos secciones y imprimimos ese golpe de escoplo o golpe de movimiento elevador para terminar esa sección y completarla. Para acceder así a la instrumentación, ya sea con raíz cero, si nos permite el remanente dentario, o continuar con el elevador. Eso es para molares superiores y aparte de esto tenemos que tener en cuenta otra cosita, que es el seno maxilar. Recuerden ustedes que desde el canino, primero, segundo premolar y primer molar superior son los dientes que más relación tienen con el seno maxilar. La raíz palatina del primer molar. Entonces, tenemos que tener en cuenta a la hora de la instrumentación, ¿sí? No a la hora de la odontosección, pero sí a la hora de la instrumentación. Molares inferiores, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Conducto dentario inferior. Y para los premolares, primeros premolares, sobre todo que son birradiculares, tenemos que tener en cuenta las corticales a la hora de la luxación, no a la hora de la odontosección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el paso a paso? Primero lo que tenemos que hacer es sindesmotomía y periostotomía. Sobre todo, obviamente, ni hablar de lo que es anestesia, ni hablar de lo que es antisepsia intra y extraoral, preparación del campo operatorio. Eso es como que lo dejo, lo doy por entendido, ¿no? Vamos a lo que es la sindesmotomía y periostotomía, ¿sí? Que es separar el ligamento circular que une los tejidos gingivales a la pieza dentaria, ¿sí? Tanto por mesial como por distal, 5 milímetros del diente anterior y posterior, por vestibular y por palatino, y la periostotomía, que es la separación de ese tejido para exponer al brocal alveolar. Siempre para realizar una odontosección, siempre hay que descubrir las papilas, ¿sí? De la pieza dentaria en cuestión, hacer una buena periostetomía, porque si no el campo quirúrgico continuamente nos va a sangrar y nos va a ensuciar, estamos aspirando, estamos secando continuamente y eso nos retrasa y nos perjudica a la hora de la concentración. Entonces, realizado esto, descubrimos el brocal alveolar y protegemos al brocal alveolar con un periostótomo, ¿sí? Con la zona que tiene más forma de espátula, no para las... ¿Vieron que el periostótomo tiene dos partes activas? La parte que es Roma, no la parte que es para las papilas, para crear las papilas, sino con la otra,
Nos situamos en el brocal, lo protegemos y de esa manera iniciamos la sección. Osteotomía vestibular parcial. Si vemos que la furca de nuestro molar es subcrestal, o sea, por debajo de la cresta ósea, tenemos que hacer un leve pasado de fresa en esa zona como para no lesionarlo con el fresado de esa sección. Entonces, hacemos una planificación, un extendido en bolsillo suave de ese brocal y ahí protegemos con el periostoto. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces, una vez que tenemos este campo, tenemos un campo, una buena visibilidad, que es la idea. En toda cirugía tenemos que ver para trabajar bien, ¿sí? No supongamos, hay que ver, tener un campo amplio. Otra cosa, aparte de la visibilidad, es control de la fuerza, chicos. Control de la fuerza. Por eso los instrumentos, háblese de instrumental rotatorio, háblese de elevadores, de forceps, tienen que estar en buen estado. El mantenimiento de los instrumentos es clave, ¿sí? El filo de los elevadores, de los periostótomos, si usan bisturí, bueno, ni hablar. La refrigeración constante, ¿sí? Y el uso racional de las fresas, ¿sí? El uso racional. Entonces, ¿qué necesitamos para realizar la odontosección? En el caso que usemos bisturí, Parker número 3, bisturí 15C, hoja de bisturí, ¿sí? Pieza de mano y turbina, ¿sí? Que tenga buena refrigeración, obviamente, como dijimos hoy. Fresas quirúrgicas, piedras quirúrgicas extra largas, ¿sí? De 5 a 8 filos. Y bueno, obviamente luego tendremos que hacer todo lo que es el toilet de la herida, que vamos a necesitar todo lo que es la parte de, eh, ¿cómo se dice? Los productos para el lavaje, las suturas 3 y 4 ceros, pueden ser nylon, seda, lo que seleccionen ustedes para la sutura. Entonces, para repasar, Doctor, ¿puede incisión, repetir el número de fresa? Sí, no, se puede no dije repetir. número de fresa, dije número de cantidad de filos, de 5 a 8 filos, Ah, bien. ¿sí? Generalmente le dicen tipo Lindemann, ¿sí? Pero para el comercio, cuando ustedes van a comprarlo, adquirirlo a alguna de las casas dentales, no se guíen por el número de fresa ni por el apellido. Agarren la fresa, pónganse un anteojo si no ven como yo, y observen que tenga de 5 a 8 filos las fresas. ¿Vamos? Que sean extra largas, no me usen la fresa operatoria. Igual que las fresas de cirugía son para cirugía, la fresa operatoria para operatoria. ¿Sí? ¿Estamos claritos? Pero hoy no soy profesor, hoy soy colega de ustedes, así que no me digan doctor. Vamos, seguimos. Incisión, entonces, osteotomía en el caso que haya que realizar una osteotomía suave, como dije hoy. Sección corona radicular, separación radicular y luego extracción. Estos serían los 5 pasos, ¿sí? La ayuda a memoria para la odontosección. Ahora, ¿qué pasa si con la odontosección no podemos realizar la totalidad de esa extracción por una fractura radicular, por una fractura de larga data o reciente? ¿Sí? Planificamos una alveolectomía, que es la técnica por la cual se elimina parte de la tabla ósea y puede tener otra finalidad, esta resección de este reborde alveolar. Puede ser una finalidad protética, puede ser una finalidad plástica o correctiva, porque hay mucha irregularidad por extracciones anteriores o por algún trauma, etcétera. Puede tener una finalidad plástica correctiva. Conductora. ¿Por qué conductora? Por ejemplo, hay dientes que hay que realizar la liberación, se llama en ortodoncia, por ahí si no lo escucharon, liberación de dientes retenidos o en infraclusión o dientes ligeramente impactados, hay que liberarlo, hay que sacar la tabla ósea que recubre esa pieza dentaria para permitir su erupción normal. O sea, es como que liberamos el obstáculo del camino. Entonces, esa es una finalidad conductora de la alveolectomía. No solamente alveolectomía para cirugía,
para la extracción del diente, la finalidad. Obviamente que en cirugía, en la facultad se estudia de extracción, también por procesos tumorales y bueno, y para la exodoncia. Hay otros sinónimos, perdón. Sinónimo es cirugía colgajo, pueden encontrar en la literatura, o extracción quirúrgica o extracción traumática. ¿Sí? Antes se la llamaba así. Pueden encontrarlo también así en varios autores. Acá tienen otra definición de velectomía: resección de la tabla ósea vestibular para acceder al elemento dentario comprometido, facilitando su extracción. De esto es lo que vamos a hablar ahora. Se puede clasificar, según la osteotomía realizada, puede ser parcial, puede ser total, puede ser interna o externa. ¿Sí? Parcial cuando la resección es como que es planificada solamente al límite amelocementario y 2 o 3 centímetros más. Es como que no sacamos la totalidad del lecho óseo de esa pieza dentaria, simplemente la mitad, porque ya con eso logramos acceder a la instrumentación, logramos con el elevador poder extraerla. ¿Se entiende? Eso es parcial. Total es cuando no, cuando la patología está a nivel apical y tenemos que hacer la totalidad de la abulsión porque es un elemento dentario que tiene encima que está fracturado, puede tener anquilosis. Entonces la resección sería más amplia. Eso sería total. A su vez, más en retenido sobre todo, se hace una alveolectomía interna, por dentro, ¿sí? Es como que agrandamos el lecho y vamos a fresar en contacto casi con el cemento o la pieza dentaria a operar, ¿no? Y vamos a hacernos espacio para colocar el elevador en la hoja, la parte activa de nuestro elevador. Y hay que tener cuidado en no dejar un filo de cuchillo en esa cresta, ¿no? Esa la contra, digamos, ¿no? Hay que evitar. Pero la idea es mantener el alto, pero disminuir el ancho. Eso sería por interno, en la zona periodontal, próxima a la pieza dentaria. Y alveoletomía externa. Es más en una alveoletomía con fines plásticos, por decirlo. Según la técnica, puede ser por desgaste sucesivo o por labrado o delimitación previa. El desgaste sucesivo es por instrumental rotatorio, vamos haciendo un desgaste, ¿sí? Y vamos probando. A medida que desgastamos, probamos. Es la que más indico porque es la que más se ajusta hoy a las necesidades de cada profesional, porque evita un desgaste, un sobredesgaste, ¿sí? Mantenemos más la integridad del lecho óseo, más hoy con todos los tratamientos que hoy hay de implante, de regeneración, etcétera. Cuanto más altura mantengamos, es mucho mejor, ¿sí? Ayuda a lo que es la regeneración de esa pieza dentaria. Entonces, eso sería el desgaste sucesivo, ¿sí? Solamente quitamos los que necesitamos. Si hacemos delimitación previa, que es lo que se hacía antes, años atrás, es con fresas, hacíamos orificios, ¿sí? Cada 5 milímetros y después uníamos a golpe de escoplo, ¿sí? No es lo ideal, ¿sí? Pero igualmente por ahí en algún momento por ahí que se corta la luz, estamos en el medio de un CAPS, alejado de la ciudad, y bueno, tenemos que, no tenemos los insumos necesarios, y bueno, tenemos que agarrar el escoplo y hacer la velectomía. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? ¿Está en la literatura? Está. Entonces está permitido. La idea es realizar el menor trauma posible. También se clasifica según el instrumental. Puede ser mecánico solamente, cuando usamos solamente instrumental rotatorio, es lo ideal, lo más sano. Cuando es manual, cuando hacemos solamente con escoplo y martillo, o cuando es mixto, usamos ambos. ¿Se entiende? Ahora, Una pregunta que no escuché, ¿por labrado cuál era? donde planificamos, delimitamos con ciertos orificios, ¿sí? Con fresas hacemos orificios
y luego unimos esos orificios para retirar, para hacer la ostectomía de ese hueso. O también lo podemos hacer a golpe de escoplo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, decir que me preguntaste, el tamaño. ¿Cuánto vamos a sacar si hacemos esa planificación o esa delimitación o labrado del hueso? ¿Cuánto? Siempre la idea es hacer igual o ligeramente menor al diámetro mesiodistal de la raíz. Entonces, tenemos que medir nuestra raíz y el ancho de la ventana tiene que ser menor o igual. Porque la idea es no extendernos hasta los espacios interproximales de las piezas vecinas, que no tienen la culpa. ¿Sí? Entonces, realizando esta medición, ¿sí? Cuando hacemos el labrado, como preguntaste, no tenemos que extendernos tanto a los costados, ¿sí? Delimitar. Y el largo, obviamente, eso nos dicta la patología, a nivel de qué Imagen. tercio está la fractura o el proceso o sea, el problema que tengamos que sortear de la raíz de la pieza dentaria. Doctor, Eso, sí, ¿y para medir usaríamos la radiografía también para saber el ancho? exactamente. Igual, al ver si tiene la corona, se imagina que la corona allí, la raíz no va a ser más grande que la corona. Se entiende que va a ser un poquito más ausado, menor. Igualmente, obviamente, si tienen la radiografía ahí, pueden también medir, obviamente. ¿Sí? Por eso hay que saber anatomía radicular de la pieza dentaria. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Sí, 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 gracias. Bueno, igual yo voy a preguntar después a ver si es cierto que te entiendo. Bueno, estamos hablando mucho de resección, de ostectomía, pero no hablamos del colgajo, ¿sí? Es como que vamos de atrás hacia adelante. Dejé para lo último, ahora van a entender por qué. Hay que hablar de diseño de colgajo y hay que ver qué pieza dentaria vamos a hacer la alveolectomía. Este colgajo puede ser trapezoidal, ¿sí? Puede ser triangular, puede tener descarga mesial, puede tener descarga distal, de acuerdo a la pieza dentaria del paciente, ¿sí? A la anatomía de los tejidos blandos, presencia de bridas, frenillos, todo eso van a dictar dónde vamos a realizar la descarga. Tenemos que tener en cuenta también la inervación, la irrigación, ¿sí? Anatomía de tejidos blandos hay que saber no solamente óseo. Diseño de colgajo, ahí pueden tener una idea de lo que es un diseño trapezoidal, ¿sí? El maxilar inferior, cuando descubrimos el colgajo, cómo rebatimos el colgajo, dónde está en la figura del medio la descarga en el maxilar superior. Fíjense que es un lateral, ¿sí? Donde realizamos la descarga, el alivio, ¿sí? Fíjense que primero se realiza la incisión horizontal crevicular, la convencional, y luego se realiza el alivio, que parte de la papila. La papila tiene que tener en cuenta, o la incluyo o la excluyo, no divido la papila en dos. En este caso, ¿sí? En el caso de la figura del medio, donde está el alivio, fíjense que la excluyó a la papila mesial, pero la podemos incluir también. Eso depende de ustedes, depende de la planificación. Si fuera un lateral el que tenemos que hacer, en este caso es el canino, en este caso no vamos a poder hacer la descarga mesial porque va a estar el frenillo vestibular, ¿se entiende? O sea, vamos a poder hacerlo, pero no conviene hacerlo porque tiene mucha inserción fibrosa el tejido, hay que hacer mucho trabajo. Más vale hacer una descarga por distal y nos evitamos despegar todo el frenillo intericisivo. ¿Siguen? Bueno, y acá está tu pregunta de hoy, donde hacíamos la osteotomía por labrado de limitación. Fíjense que es cuadrada, el molar inferior, ¿sí? Del mismo tamaño o ancho de la pieza dentaria. Hoy por hoy yo no lo haría, simplemente haría un desgaste sucesivo
para acceder a la furca o a la zona donde yo puedo llegar con mi instrumento, ya que hoy hay mucha anatomía instrumental. La parte activa varió mucho a nuestro favor para evitar el desgaste o contener más el lecho óseo. Pero antes se hacía así. Aquí tienen un colgajo triangular y el rebatido del colgajo, ¿sí? Y la cantidad de hueso que uno está realizando la ostectomía. De esa manera después ustedes pueden acceder a la pieza dentaria y realizar la exodoncia. Otra cosa, el colgajo siempre es mucoperióstico, por eso hoy así hincapié en el filo del instrumento en que tienen que ser que no haya sangrado y que no nos ensucie el campo operatorio. Si ustedes realizan correctamente el rebatido del colgajo, prácticamente no van a tener sangrado, van a tener una mejor cicatrización postoperatoria, menor dolor postoperatorio, menor reabsorción del tejido y menor inflamación. Si ustedes realizan una incisión correcta y una periostotomía correcta. La incisión entonces es continua y marginal, luego una descarga oblicua, ¿sí? Y una elevación con periostótomo. Estos serían los pasos correctos. El colgajo entonces puede ser trapezoidal o triangular. El fresado debe ser vestibular solamente, ¿sí? Y leve por desgaste sucesivo. Esto es lo que es lo ideal. Y luego accedemos obviamente a la separación de las raíces si así el caso lo amerita. Y es premolar, recuerden que la sección, que hoy no lo dijimos, es en sentido mesiodistal, porque tenemos dos cuerpos, dos raíces, ¿sí? Que van a ser una vestibular y otra palatina. Entonces la sección sería siguiendo el surco que separa ambas cúspides, más o menos para que ustedes se guíen, en ese sentido. Aquí pueden ver un caso, digamos, donde hay una fractura apical de un premolar. Entonces ustedes la fresa la van a colocar siguiendo el sentido longitudinal del premolar, aproximadamente, ¿sí? Desde el surco, 2 o 3 milímetros, hacia vestibular, para realizar la sección de ambas raíces. Tenemos una visión coronal, digamos, en la pieza dentaria de un primer molar superior, donde realizamos la T que hoy nombramos, ¿sí? Para separar ambas raíces vestibulares, y la palatina de las anteriores. En el molar inferior, como tenemos dos raíces, una mesial y una distal, vamos a hacer una sección en sentido vestíbulo lingual. ¿Estamos? Lo contrario al premolar superior. Para separar ambas raíces, la mesial de la distal. Bueno, manejo de entes retenidos y semi-retenidos. Esto es un capítulo aparte, ¿sí? Yo tengo otro Zoom después para darles con respecto a esto, pero la idea es que tengan ya un panorama. La incisión siempre debe ser amplia. ¿Por qué? Porque tenemos una zona donde es tenemos menos visibilidad y menos acceso. Entonces la incisión nos permite tener mayor visibilidad, ¿sí? Eliminación de hueso pericoronario en el caso que sea infraóseo la retención, ¿sí? La odontosección bajo irrigación, como lo dijimos hoy, en el caso de que haya que seccionar, sí, acá, corona de raíz, ¿sí? No en dientes como generalmente se presentan en la clínica, en dientes normalmente erupcionados, como son los que nosotros pedimos como requisito, en dientes normalmente implantados y anatómicamente normales, que son las piezas que generalmente están en boca, las que la vemos clínicamente, ¿sí? Son anatómicamente normales, normalmente erupcionados y normalmente implantados. Entonces, realizamos las en vestibuloversión, están en sentido bucoangular, distoangular, retenido, inclusive hay invertido. Tenemos que separar lo que primero tenemos acceso, ¿sí?
Entonces, evaluar la orientación, como le estoy diciendo, crear la ventana ósea mínima para tener acceso a esa cara mesial, a esa cara distal, a lo que encontremos en ese órgano dentario. Esto en retenidos y semirretenidos, ¿sí? Como muestra médica, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos llegar a tener? Obviamente, fracturas radiculares, ¿sí? Cuando no hacemos una correcta alveolectomía o una correcta odontosección, ¿sí? Tomamos con los raíceros, pensamos que se mueve, como muchas veces sucede, y ¡tac! Nos quedamos con un trozo de corona o trozo de raíz porque nos queremos apurar, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber anatomía, respetar la anatomía, ¿sí? No abusar del fresado, respetar el eje de implantación del diente, como les decía hoy, porque podemos producir problemas a nivel sinusal, producir una comunicación sinusal, ¿sí? Y hemorragias, ¿ok? Entonces, para que no sucedan estas complicaciones, hay que prevenir, evitar fuerzas excesivas, ¿sí? Separar correctamente las raíces, ¿sí? Y controlar el fresado, controlar el estado de nuestros instrumentos también. Trabajar siempre con un asistente que nos separe, que nos aspire, que nos ilumine, que nos pase el instrumento. Caso de que haya hemorragia, obviamente hay que hacer un lavaje para ver de dónde viene la hemorragia, ¿sí? Con solución fisiológica, antiséptico, presionar localmente y recurrir a la esponja Espongicel, esponja de gelatina si es necesario, bruñido de hueso si el sangrado es alveolar y una correcta sutura, obviamente. Ni hablar de la sutura. Ahora, ¿cómo manejamos ese colgajo? Siempre ese colgajo tiene que tener la base del colgajo debe ser mayor al extremo libre. Por eso el alivio debe ser divergente, ¿sí? Hacia arriba, para permitir el aporte nutricio sanguíneo, porque si no se nos puede necrosar las zonas terminales, ¿sí? Zonas terminales que son las puntas, las papilas. Y luego, al rebatirlo, hacemos una presión a manera de deslizamiento digital sobre el hueso para reponerlo en la posición correcta y realizar nuestros puntos de sutura. El primer punto va a ser siempre en los vértices, ¿sí? No en el recorrido, no en las zonas marginales, digamos, lejos del vértice. Siempre en el vértice, entonces, de esa manera se repone correctamente. Y luego las demás suturas. Frío local, si es necesario, buches con clorexidina, débiles, dieta blanda, ¿sí? ¿Qué indicaciones le vamos a dar? Que no fume si es fumador, que no escupa, cepillado suave, ¿sí? Que respete la medicación sugerida y las indicaciones, y le hacemos un control a 72 horas. ¿Sí? ¿Qué medicación le vamos a dar? AINES, ¿sí? Antibióticos si amerita por 7 días. Esto hay que evaluar, por eso la historia clínica es primordial, una historia clínica exhaustiva de los antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales sobre todo, y de la enfermedad actual en curso. Cuando empezó, cómo empezó, si fue atendido anteriormente por otro colega, si fue atendido en una sala periférica, en un hospital. Hay que preguntar todo, si tiene alergia, alguna enfermedad preexistente, todo eso nos permite planificar la cirugía de la mejor manera. ¿Sí? Y siempre una radiografía preoperatoria para realizar tanto dotosección como alveolectomía, chicos. ¿Sí? Bueno, los errores frecuentes que suelen pasar, para recordar, son el fresado excesivo, errores de las técnicas, ¿sí? La mala planificación. Si es necesario radiografía intraoperatoria, se vuelve a hacer una operatoria, no va a evitar accidentes intraoperatorios, ¿sí? Hagan radiografías. Refrigeración insuficiente es otro de los errores frecuentes y esto genera obviamente infecciones, alveolitis, etc. ¿Sí? Todo esto hay que tenerlo siempre en cuenta, como un checklist de estos errores. Entonces, los contenidos a evaluar, ahora sí, mientras que
acá mi colega me lleva el último mate. La anatomía quirúrgica, la técnica operatoria paso a paso, los criterios de elección entre odontosección y extracción. Ahora van a ver una tablita que me tomé el trabajo de conseguirla, la conseguí a último momento, para saber cuándo hacemos, o sea, odontosección y cuándo hacemos una extracción convencional. ¿En qué casos? Cuando uno ve clínicamente, esto voy a hacer una odontosección. O sea, ese clic rápido hay que saberlo, no esperar a que ocurra el accidente para hacer la odontosección, ¿no? Porque de esa manera no vamos a evitar complicaciones. ¿Sí? Y también tenemos que tener en cuenta las complicaciones y el manejo operatorio del paciente, según haya sido nuestra cirugía. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Este es el momento. ¿De qué? Pueden preguntar. También preguntan en el chat, acá César me va a ayudar. Bueno, esta sería la autoevaluación que me gustaría que me hagan la devolución. ¿Sí? Con César vamos a corroborar si están bien y nosotros le hacemos las correcciones si fuera el caso, ¿no? No creo que se pueda. Fíjense. En característica dice el tipo de diente, la técnica, el riesgo de la fractura, preservación ósea, tiempos operatorios, indicaciones radiográficas e instrumentales. ¿Sí? Y nos diferencia. Odontosección y convencional. ¿Cuándo vamos a realizar odontosección? ¿En qué dientes? En multirradiculares, retenidos e impactados. Tipo a modo de resumen de todo el Power. ¿Cuándo vamos a realizar una de esos? Odontosección. La técnica es la sección coronarradicular, fresado controlado. Y en la exodoncia convencional, ¿cuál es la técnica? La luxación directamente con forceps. ¿Se entiende? Que es lo que generalmente hacemos cuando es convencional. El riesgo de fractura en la odontosección es muy, muy bajo. Por eso está bueno planificarlo y realizarlo ya antes, previamente. ¿Sí? Fíjense que en la exodoncia convencional es un riesgo moderado, quiere decir mayor. Hay mayor riesgo de fractura en una exodoncia convencional que ya en una planificar, una odontosección previa. La preservación ósea, cuando uno hace una odontosección, es muy alta, o sea, se conserva mucho el hueso. Sin embargo, hay mucho riesgo de fracturas alveolares, juntamente cuando realizamos la exodoncia convencional. ¿Sí? Es variable. Eso va a depender también de la mano del operador, ¿no? El tiempo operatorio, obviamente que la odontosección es mayor. Porque tenemos que hacer las secciones, involucra otras técnicas quirúrgicas. ¿Sí? En la convencional también es variable el tiempo. ¿Sí? O sea, es menor el tiempo cuando la exodoncia convencional es convencional y es normal, ¿sí? Obviamente que es menor. Las indicaciones radiográficas. En la odontosección, en raíces curvas, proximidad a estructuras, ¿sí? Porque hay que saber a cuánto está del seno, a cuánto está del orificio o canal dentario inferior, las piezas dentarias. Sí o sí necesitamos o una panorámica o 2 o 3 radiografías. ¿Sí? Y la exodoncia convencional, la radiografía, obviamente nos va a mostrar que son raíces rectas sin complicaciones. En ese caso, nos volcamos por realizar una exodoncia convencional. Y el instrumental, obviamente, en una convencional son forceps y elevadores, y en la otra involucra instrumental rotatorio, hoja de bisturí, etc. ¿Sí? Está lindo el cuadrito. Esta es la bibliografía sugerida, ¿sí? Para que tengan en cuenta. ¿Sí? Y esto sería toda la charla del día de hoy. Así que bueno, encantado de que me hayan acompañado y que terminen bien el día, chicos. ¿Alguna pregunta? Desconcentración. Gracias, Un profe. trabajo Justo no percibido. sé. Excelente, Gracias. doctor. Gracias, profe. Excelente. Justo nos faltaba el repaso para ahora, para los finales. Como anillo al dedo. Genial, gracias.
Buenísimo. Gracias, Cualquier gracias. cosita después tenemos la idea de hacer un tallercito práctico con troqueles. No le digo con paciente porque va a involucrar un poquito más, pero sí con troqueles, con los dientes, donde hacemos la odontosección. Y de esa manera, obviamente, que una cosa es la teoría, pero después cuando están frente al paciente, por ahí es el problema, no la duda. ¿Y Pero de bueno, retenidos también? Sería de bueno. retenido, de retenido en troqueles es difícil, pero vamos, no. Vos me preguntabas No, no, un Zoom. una clase de retenidos. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de quinto año acá? Sí, a ver. Bueno, sí, sí. Estamos en eso. Doctor, ahí Oigo tiene sugerencias preguntas y en el voto, chat. no tengo ningún problema. Doctor, Ahí tengo, está en el hay chat. un par de preguntitas Dale. en el chat. Ahí querés iniciar tu micrófono. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Si quieren pueden ir anotando acá en el chat. Dices, Gastón, si hay exposiciones al seno, ¿qué se hace? No se escucha, Cristian. Sí. Ahora sí, perdón. En caso de hacer una comunicación bucosinusal, lo primero que hay que hacer es lavaje y ver, obviamente, si la raíz que produjo, si fue producto de la impulsión de la raíz o producto de la impulsión de nuestro elevador. ¿Sí? Porque si fue el elevador, entra y sale. El tema es si fue una raíz a seno, porque ahí ya tendríamos que tratar de, si fue ahí cerquita, tomarlo, que es difícil que la encontremos, pero me ha pasado y la he encontrado. Tenemos que hacer una, se llama de Cadwell Loop, ¿sí? Que hacer una alveolectomía, por decirle, pero ya a nivel un poquito más lejos de lo que es la zona alveolar, ya lo que es sobre el seno maxilar, ¿sí? Tenemos que despegar la tablita, ¿sí? Que es muy, muy, muy delgada, llegar a membrana sinusal, cortar la membrana sinusal y abordar el piso de seno, o sea, bien por encima de las raíces y ir a buscar, ¿sí? Va a depender el tamaño de esa comunicación sinusal de acuerdo al tamaño de la raíz y a dónde esté la raíz. ¿Sí? Porque hay senos que son, como por decirle, oblicuos hacia adelante y hay otros que son oblicuos hacia atrás, entonces la raíz va hacia atrás y hay que ir un poquito más atrás a buscarle. ¿Sí? Recién está empezando cirugía. Hay que llamar al especialista. Lamentablemente, ustedes no lo van a poder hacer, más hay veces que necesitamos irlo a llevarlo a quirófano, pero Sí. hay nada que impulsado al seno, si es solamente una comunicación. Se hace un lavaje y una buena sutura hermética y listo. La cicatrización sinusal es igual o más rápida que la cicatrización de la mucosa bucal. ¿Sí? Por eso el lavaje, si hay infección, se puede realizar una fístula, que es más grave. Ya hay que eliminar la fístula, hay que hacer un tratamiento con otorrino, porque se puede producir una sinusitis a causa de la comunicación esta odontógena. Pero lo ideal, que lo que frecuentemente pasa es la comunicación con el instrumento y listo. Entonces ahí en ese momento lavamos, suturamos, chau. No sé si... Eh, Otra pregunta más. ¿Alguna pregunta? Dice, bueno, una charla de tercero molar inferior para extracción estaría bueno. Ya te activo el micrófono, justo te desactivo. Claro. Y luego otra pregunta, ¿en un canino incluido es necesario hacer un colgajo trapezoidal o solo colgajo triangular? Qué preguntita que están haciendo.
En un canino incluido, generalmente, bueno, primero hay que ver si el canino está por palatino retenido o si está por vestibular. Si está por vestibular hay que hacer eh, podemos hacer un colgajo triangular, ¿sí? Porque es anterior. No, trapezoidal es cuando necesitamos mayor capacidad mayor visibilidad para hacer una ostectomía, o sea, una alveolectomía. Cuando es un canino solamente, o sea, un canino hacer un alivio vestibular, ¿sí? Como el caso que vimos, y en todo caso extendernos de manera horizontal con el colgajo convencional, en vez de ir hasta el primer premolar, nos vamos hasta segundo premolar, inclusive hasta molares, rebatimos un alivio eh, vestibular. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera preguntar. Yo le menciono algo nomás sobre el doctor decía sobre la posibilidad de hacer un taller. Surgió la idea esa de que, bueno, por ahí adquieran la experiencia esa de leer lo que ya hicieron en otra sección. No sé si se escuchó, pero no sé si se escuchó. Yo justo te lo retiré, sí. Bueno, eh, practicar el corte en un troquel, pero ese troquel va a tener cierta característica específica, por ejemplo, con cera se va a imitar un poco lo que es el ligamento, entonces ustedes van a poder hacer ese quiebre y que las piezas dentarias puedan tener esa flexibilidad que simule más o menos de un diente de la alveola, así que bueno, está en proyecto, ¿sí? Estamos viendo la idea, a ver cómo se puede instrumentar, así que bueno, por ahí si estamos de suerte este año seguramente la podremos llevar a cabo, porque esto de autosección es un tema muy importante, muy bueno, que muchas veces le saca de apuro casi a todo y es una herramienta muy básica. Así que bueno, yo te pido el micrófono. Apagado. Está apagado el micro. Doctor, tiene apagado el micrófono. Buenísimo, chicos y colegas, digo que nos estamos viendo pronto, si Dios quiere, con alguna propuesta interesante que nos ayude en la clínica, ¿sí? Eh, ¿Cómo es? Antes de terminar, Bueno, quería avisarle gracias por la atención. a los chicos que estén atentos a nuestras historias, que ahí vamos a estar publicando solamente un próximo curso Se cortó y Alan. también una... ¿Se ve? ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha. Ah, que vamos a estar haciendo también una caja de mensajes en la cual cursos con Se te los escucha que quieran ahora. hacer. También posiblemente un sorteo y no está de más también agradecer es muy importante agradecer al doctor por la predisposición. Se te escuchó hasta donde estuviste agradeciendo al doc, Alan. Ahí se escucha. Sí. Bueno, la verdad que, doctor Cristian Rabinovich, muchas gracias por la predisposición y la verdad que es muy lindo tener ese aprendizaje. Muchos chicos les sirvió por el tema de que van a rendir final, otro para recordar también. Y nada, nada más que decir gracias y muy lindo, estuvo muy bueno, la verdad. Y que estén atentos a nuestra historia también a los chicos y muchas gracias por participar y siempre estar pendiente. Y la verdad que está muy lindo la iniciativa de los cursos, que sea así, que sea básicamente que sea gratuito, porque la idea de esto es ayudar también al estudiantado, ¿no? Porque buscarle la vuelta para poder, digamos, tener los conocimientos que uno necesita para después día de mañana estar cuando está solo en las clínicas, en el consultorio, digo, y tener al menos los conocimientos previos a tales circunstancias. La verdad que muy contento y muchas gracias, Doc. Yo tengo una pregunta Dale, al Alan. doctor Cristian. Buenísimo, gracias, Alan. No hay por qué. Para eso estamos. Ahí Así que tenían una bueno, pregunta más, profe. hay un par de Una, preguntitas. Dale. una última preguntita ahí tenía. Patricio, creo que era. Sí, yo quería preguntar, usualmente cuando hacemos la odontosección y se rompe la corona, estamos realizando la odontosección y no puedo hacer la sección completa con el elevador porque se rompió tanto que ya está casi a nivel de la furca.
Entonces hago con la fresa directamente la sección, porque no me da para hacer un canal para poder hacer después el quiebre. O cómo, por eso mi pregunta. Digamos, cuando perdiste el parámetro por esa fractura, eso entiendo que me preguntaba. Sí, sí, que haríamos la sección completa cuando estamos muy cerca de la furca porque se rompió la corona y vamos a hacer la Sí. odontosección. ¿Hacemos la sección directamente con la fresa o hacemos el canal para después fracturar las raíces con el elevador? La idea de hacerlo incompleta es cuando no tenemos digamos, la suficiente pericia, experiencia de la cantidad que tenemos que fresar, ¿sí? Si vos la tenés clara con la anatomía y sabés, ahí está la furca y fresás, no pasa nada, ¿entendés? Porque vas a tocar un poquito la furca y bueno, total, eso después se reabsorbe, no pasa nada. El tema es, por ejemplo, cuando no la tenemos clara y fresamos allá, fresamos acá, fresamos para atrás. Es como que estamos tocando la furca en todas direcciones, nos exponemos a la necrosis y si era un diente cariado, estamos metiendo, por decirle, bacterias en la zona. Entonces, no es privativo del elevador esa sección. Puede hacerlo con fresa tranquilamente. El elevador es para hacerlo con más recaudo nada más. Bien, gracias, gracias. No es matemática acá en cirugía. Todo se puede alterar si conviene. ¿Sí? Doctor, una preguntita. ¿Cuál es o sea, los milímetros que se deja, la medida que se deja para terminar de hacer la odontosección con el elevador? Aproximadamente. ¿Aproximadamente cuántos milímetros? Esta es pregunta de examen, me parece. No, cuando decimos sección incompleta es lo que a vos te permita, cosa de que no se produzca, como dijo recién tu compañero, una sección anómala que no queremos. Cuanto menos, eh, cuanto menos remanente dejamos, cuanto más chiquito dejamos, es más fácil seccionarlo con el golpe, con el giro del elevador. O sea, si vos dejas 1, 2, 3 milímetros, cuanto menos mejor. ¿Sí? Y si la podés hacer con fresa, hacelo con fresa. El tema es el post si no sabemos hasta dónde. ¿La tenemos clara? Hacela con fresa. ¿Sí? Al Doctor, comienzo, Lo ideal es sacar una radiografía con una buena angulación y eso nos va a delimitar bien la medida en la que exacto, tenemos una que radiografía introducir. lo más que reproduzca la anatomía lo más posible, por decirlo así. Exacto, eso te va a dar la anatomía perfecta, el parámetro. No te va a engañar, te quiero decir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí están las Perfecto, doctor. preguntas. Sí, sí. Dice un canino incluido. No sé Ese ya contestado. si está. La incisión del tercero inferior retenido por el periódico. Nervio lingual. ¿Hola? No, la alveolectomía nunca, y más en retenidos inferiores, no recomendamos hacerlo ni por palatino ni por lingual. Sí, está habilitado el micrófono. Por lingual no, en inferiores jamás, porque el nervio lingual discurre muy próximo ahí por la tabla lingual de los molares, ¿sí? Y vamos a seccionar el nervio lingual y vamos a terminar con una parestesia. Así que no, chicos, por lingual no. Todo por vestibular. Luego dice, ¿es mejor realizar sutura simple o en X para el colgado? Eso nos va a dar la estética al paciente, el tipo si sacamos mucho o poco hueso, ¿sí? Porque si nos sobra colgajo hay que regularizar el colgajo para que coincida un poquito más con la anatomía ósea que quedó. Entonces, la sutura ideal no existe, es la sutura que se adapta al caso, ¿sí? Podemos hacer puntos simples
que es lo que conviene hacer por ahí en una convencional, por ejemplo, ¿sí? Si queremos elevar un poquito ¿cómo se dice? El margen gingival, porque no va a producir en los dientes vecinos, no va a producir una exposición. Hacemos un colchonero, eso mantiene más la altura, ¿sí? Una sutura en X también la podemos hacer, menos cantidad de nudo, menos posibilidad de infección también, ¿no? Un solo nudo, realizamos dos suturas. O sea, no hay una sutura que me diga esta, ideal para todo. Perfecto. Y la que mejor les salga a ustedes, obviamente, ¿no? No van a estar 20 minutos para hacer una sutura. Claro. Bien, chicos, no sé si alguien quiere realizar alguna otra pregunta, alguna duda. Dice Doc, entonces no siempre es necesario hacer el quiebre en la odontosección. El quiebre es la sección. No. Está aconsejado realizar esa sección incompleta con fresa y luego con el elevador. Pero si no es necesario y ya la sección la realizaste con fresa, por ejemplo, porque se te fue un poquito, y bueno, no podemos volver atrás. Y si la tenemos clara, realizamos todo con fresa, la sección. No es obligatorio 100%. Dice, buenas noches, pero no sé si... Vamos a bajar el chat. Nunca le incluye y ya está. Súper. Ahora sí, para la lobotomía por desgaste, ¿también debemos medir el diámetro mesiodistal o no es tan necesario? Siempre es necesario saber, siempre es necesario tener un parámetro del ancho mesiodistal de la pieza dentaria. ¿Sí? No nos podemos exceder a las piezas dentarias vecinas ni invadir, ¿sí?, los espacios próximos de los dientes vecinos. Es desgastar lo justo y necesario, ¿sí?, para el abordaje, para el acceso a esa pieza dentaria. Nada más. Siempre hay que tener en cuenta el diámetro cuando realizamos alveolectomía. Bien, bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta más? Doctor, gracias por tu tiempito para dedicarle hoy a esta instancia de formación. Así que bueno, ojalá que podamos tenerlo en otra oportunidad, con otros temas. Recuerdo que por ahí a veces solicitaban mucho temas de incisiones, colgajo. Son temas que por ahí son necesarios y durante el cursado por ahí capaz en la clínica no tienen mucho tiempo para realizar o practicar los diferentes tipos de incisiones, de colgajo. Así que estaría bueno también ese tema que nos habían solicitado hace un tiempo atrás. Y bueno, luego los otros temas que por ahí solicitaban los chicos. Así que cirugía es un tema amplio. Usted es especialista en esto. Así que bueno, ojalá que podamos contar con usted más adelante con otro tema. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo pronto. Gracias por la atención. Será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos chicos. Chao, chao.